Empieza. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver filtrado FIR e IR. Hay una clasificación de filtros digitales. Esto es un poco como una Marcelo, denominación antigua. Sí, me parece que está Laura en sala de espera, ¿puede ser? no puede ser. Entonces, Gracias. esta es una clasificación de filtro FIR e IR que viene de la ingeniería electrónica, de cuando se hablaba de filtros digitales, porque hace algunos años todavía había mucho filtro analógico, entonces estaban las versiones digitalizadas, que se hacían por software obviamente, y lo llamaban filtros digitales. Pero esa clasificación se fue perdiendo y ahora se habla de filtrado directamente, es todo digital. Entonces, todavía sigue esa denominación, porque es muy útil, porque en realidad tiene que ver con la respuesta al impulso. Entonces, tenemos por un lado los filtros FIR, que tienen respuesta finita al impulso, es decir, que tienen una respuesta lineal, son estables, no recursivos, quiere decir que no usan las salidas anteriores, pero como contraparte pueden llegar a ser computacionalmente más lentos, necesitan para la misma frecuencia de corte más coeficientes que los IR, ahora vamos a ver. Y son filtros que en realidad solamente tienen implementación digital, o sea, no es una versión digital de algo que en algún momento fue analógico. Y por ejemplo, ya estuvimos usando este tipo de filtros, porque los filtros de media móvil son una variedad de FIR. Y por otro lado tenemos los filtros de respuesta infinita al impulso. Este tipo de filtros tiene una respuesta no lineal. Si no se tienen en cuenta la suma de los coeficientes, puede llegar a ser inestables. Son recursivos, es decir, que necesitan de las muestras anteriores. Pero son más rápidos porque necesitan menos coeficientes para una misma frecuencia de corte con respecto a un FIR equivalente. Y estos sí, son filtros que modelizan los filtros analógicos. Entonces, la forma general de un filtro FIR es la siguiente, que es la que venimos viendo. Y esta fórmula que vemos acá no es ni más ni menos que el producto de convolución entre X, que sería la serie de tiempo que queremos filtrar, y H, que es la transferencia, la función transferencia del filtro. Entonces, este producto de convolución se hace en el dominio del tiempo. Y como ya vimos en clases anteriores, es el equivalente en el dominio de la frecuencia a haber hecho el producto algebraico de la transforma de Fourier de X y la transforma de Fourier de H. Entonces, en esta forma general, como ya vimos en una clase anterior, un filtro media móvil de 3 elementos tiene esta forma que vemos aquí. Los 3 coeficientes iguales. Pero ¿qué pasa? Estos 3 coeficientes en un filtro media móvil son iguales, pero pueden llegar a tener distintos valores. Hay una condición que se utiliza en el diseño de estos filtros, que es que la suma sea igual o menor que 1. Preferentemente igual a 1, porque igual a 1 lo que quiere decir es que en la banda de paso deja pasar a esas componentes de la señal sin atenuarlas y sin amplificarlas. Porque si la suma de los coeficientes es mayor que 1, amplifica, y si es menor, atenúa. Que puede ser interesante en alguna aplicación, pero normalmente no se usa así. Entonces, esta sería la condición más usual. Y por supuesto, los filtros que vimos de media móvil la cumplen.
Y también habíamos visto que podrían ser centrados, por ejemplo, en este caso, donde se utiliza una muestra futura, una muestra anterior y la muestra actual. Este tipo de implementación, también como vimos en clases anteriores, se pueden hacer, pero solamente cuando tenemos toda la señal o toda la serie temporal en memoria. Si no, tenemos que implementar las versiones no centradas que trabajan con la última muestra y las anteriores. Entonces, como dijimos, algunos FIR pueden llegar a tener distintos pesos o distintos valores en los coeficientes. Por ejemplo, el FIR 3, o también denominado de Hanning, como vemos, tiene estos coeficientes: 1/4, 1/2, 1/4. Y si lo probamos, o sea, como siempre, generamos el filtro con los coeficientes al principio. Entonces, si hacemos la transformada de Fourier del filtro, es el equivalente a multiplicar todo por 1. O sea, a filtrar un impulso. Entonces, como el impulso tiene todas las frecuencias, al filtrar un impulso, el resultado es la respuesta en frecuencia de ese filtro. ¿Se ve esa idea? O sea, aprovechamos esa propiedad que tiene el impulso. En realidad aquí la multiplicación por 1 está implícita, no la estamos haciendo. ¿Sí? Perdón, Marcelo, ¿podrías repetir esa idea, por favor? Lo repetimos, buenísimo. Nosotros tenemos por ejemplo, si X es un impulso, o sea, una sola muestra en un valor en 1 y todas las demás en 0, habíamos visto que la transformada de Fourier del impulso tiene todas las componentes frecuenciales con la misma amplitud. O sea, un impulso en el tiempo, en el dominio de la frecuencia, es una constante. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la transformada de Fourier del filtro, ¿sí?, y lo multiplicamos por 1, sería, o sea, todas las componentes iguales, la salida es la respuesta en frecuencia de ese filtro. O sea, es cómo se comporta el filtro. La multiplicación no la hacemos porque es multiplicar por 1. Entonces, directamente lo que hacemos es calcular la transformada de Fourier del filtro. Entonces, el filtro en el dominio del tiempo es esto que vemos acá. ¿Sí? Es esto, el filtro, mejor dicho, esto. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos el filtro en el dominio del tiempo, el MA3. Entonces, calculamos... Perdón, ¿y cuál es la función original, si eso es el filtro? La función original no la ponemos directamente porque vale 1. Entonces no multiplicamos por 1. Ah. Ahí está En realidad esto es una Pero cosa... este es un ejemplo, digamos. En otro Claro, ejemplo, un ejemplo porque queremos saber cómo es la respuesta en frecuencia del filtro de Hanning, para compararlo con un filtro que ya usamos antes, que es el MA3. Que si recordamos, claro, el MA3, en realidad todos los filtros... MA3 es el de la media móvil. Sí, claro, todos los filtros de media móvil son pasabajos. ¿Sí? Entonces, calculamos la transformada de Fourier de cada uno de ellos y luego lo graficamos. ¿Y qué nos da? Nos da esto. Tenemos en negro el filtro de media móvil MA3. Y en rojo el filtro, si no mal no me equivoco, sí, en rojo el filtro. ¿Sí? ¿Y qué vemos aquí? Que cambiar los coeficientes hizo un filtro
más suave, porque el filtro media móvil de 3 elementos, si bien es pasabajos, aquí en esta frecuencia multiplica por 0 y después deja pasar algunas altas frecuencias, ¿sí? Con lo cual no es estrictamente un filtro pasabajos. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Entonces, el feed es el oscuro, ¿no? Sí, el de media móvil es el oscuro y el Hanning es el rojo. Ah, ok. Entonces el Hanning se podría decir que es más estrictamente un filtro pasabajo. Nosotros acá estamos siendo como muy detallados en esto, porque ¿para qué estudiamos todos estos filtros? Por dos razones. Por una razón, que creo que es la más importante, es porque a nosotros los filtros nos ayudan a limpiar la señal antes de pasarla a cualquier otro algoritmo. Esa es una de las, digamos, de la importancia que tiene poder estudiar los filtros, todo tipo de filtrados y poder saber trabajarlos, porque son cruciales. Es nuestra herramienta más importante para poder hacer la curación, así como ustedes hacen, por ejemplo, en datasets que no son series temporales. Sabemos que nos lleva un montón de tiempo la curación. Datos perdidos, datos fuera de rango. Bueno, el equivalente a la curación que hacemos en datasets, en series temporales, se hace todo con filtros. Entonces, tenemos que tunearlos muy bien los filtros para poder maximizar la información y minimizar el ruido. Esa es la clave del preprocesamiento de una serie temporal. Maximizar la información y minimizar el ruido. Por eso que somos tan detallados en esta parte, ¿no? Y comprender Marcelo, el efecto en el dominio de la frecuencia. Sí, ¿te puedo hacer una consulta del slide anterior? sí, por supuesto. Ahí dice N128. Sí. FIR3 pone ceros hasta 128, ¿sí? Sí, Genera un array de 128 ceros. Y exactamente. después le pones a los primeros 3 lugares un cuarto, un medio y un cuarto. Ahí me perdí. ¿Por qué solo a los primeros 3? O sea, ¿el filtro que son 3 lugares o es todo? Claro, el filtro son 3 lugares, porque ¿Pero miralo así. por qué lo definiste de 128 si son solo 3 lugares? Porque, mirá, vamos a hacerlo así. Vamos a verlo con este que es más conocido para nosotros. El filtro media móvil de 3 elementos. Son 128, podrían ser 256, no importa. Y los primeros 3 ponemos un tercio, porque en realidad lo que estamos haciendo es generando esta H. Entonces nosotros necesitamos que la H, la función transferencia en el dominio del tiempo, si queremos hacer el producto de convolución, tendría que tener la misma longitud que la serie temporal que va Ok, a filtrar. eso. Es eso. Perfecto. Es eso, perfecto. Listo. Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Y porque además, cuando hacemos la transformada de Fourier, tiene que tener también esa cantidad, para que poder hacer la transformada, tiene que tener la cantidad de muestras que tiene que ver con el lapso que estamos trabajando. En este caso sería 128 muestras, en este ejemplo. Bien. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver un FIR5, otra variedad de 5 elementos. Y aquí, como vemos, también los coeficientes, vemos cómo van de 0,5 a 0,15 a 0,6 y después baja 0,5 a 0,15 y después 0,5. También parecido al Marcelo, anterior, sí, tiene una ¿hay forma alguna tipo regla para campana. armar el FIR, esos coeficientes? Presumo de sí, ¿no? Sí. También de la ingeniería electrónica
de cuando esto se pasó a filtros digitales, aparecieron métodos para poder diseñar un filtro de acuerdo a una frecuencia de corte, a una situación en especial, a una plantilla. Nosotros eso no lo vemos porque excede al tiempo que tenemos para este curso. Y porque además en lo que es data mining no se usa tanto. No se usa tanto tunear los filtros de acuerdo a una plantilla, pero esos métodos ayudan a calcular estos coeficientes. ¿Sí? Nosotros trabajamos con los coeficientes con filtros más conocidos, que son estos que vamos a ver en clase. Esto que estamos viendo acá. Pero hay métodos. Les puedo pasar algún libro. Son libros viejos, son también de la década del 70, 80. Sí. Y estos son los que quedaron, que más se usan, los que vemos aquí. Pero de todas formas, que era lo que les estaba diciendo justamente ahora, si ven, la idea es que tengan una simetría, estos filtros tienen una simetría y cumplen con esa condición de que la sumatoria de los coeficientes es igual a 1, por ejemplo. Y esta simetría tiene que ver con darle más peso a la muestra central y menos peso a las muestras alrededor de la central que está calculando. Entonces este filtro FIR de 5 lo comparamos con un MA5. ¿Y qué tenemos? Tenemos esto. Y de nuevo, acá vemos que la idea es tener una banda de paso y una banda de atenuación más regulares. O sea, este tipo de filtros donde no tenemos la media móvil, sino que tiene una atenuación en las colas del filtro, como vimos, ayuda a que tenga una respuesta mejor en la banda de paso, que serían las frecuencias bajas, acá les estoy mostrando con el mouse, y en la banda de atenuación, frecuencias altas en este caso, también, más regular. Una consulta. Sí. Haciendo comparaciones con estas cosas que estamos viendo ahora, estos filtros, con una de las clases en donde directamente hacíamos la transformada a frecuencia y ahí es como que a dedo sacábamos las frecuencias que queríamos. ¿Por qué tenemos que usar este tipo de filtros cuando nosotros podemos hacer eso de sacar a dedo las frecuencias que queremos? No sé si se entendió la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, muy buena pregunta. Porque, primero porque este tipo de filtros se pueden llegar a implementar online. A medida que te va llegando la señal, lo va filtrando. En cambio, los otros que están basados en la transformada de Fourier, necesitas toda la señal en memoria. Esa es una razón. Y después la otra también es el costo computacional, porque computacionalmente estos filtros son mucho más económicos, digamos, que si tenés muchas muestras, realmente tenés muchas muestras, esto va a ser mucho más rápido que sacar la transformada de Fourier. Ok, o sea, en general, si nos encontramos con datasets grandes, que es lo que nos suele pasar, conviene directamente a la serie de tiempo aplicarle esto, que tener que hacer la transformada de todos los datos y sacar de ahí. Eso es lo Exactamente, ¿no? exactamente. Okay. Pero, como habíamos visto cuando estudiamos hace un par de clases atrás, el filtrado con la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia, el problema que tenés acá es que no tenés tanta selectividad. Como vos bien dijiste hace 2 minutos, podemos sacar una frecuencia. Acá no podés sacar una frecuencia. Claro. Pero bueno, Okay. no, de todas formas depende de lo que quieras hacer, porque si necesitas algo tan selectivo y no te queda otra que usar la transformada de Fourier. Buenísimo, queda claro, gracias. De nada. Como vemos, son herramientas. Es nuestra caja de herramientas y de acuerdo a lo que tenemos que hacer, vemos qué usamos.
Por eso no podemos decir realmente que hay algo mejor que otra cosa, depende. Bien, después tenemos otro tipo de filtro, también de 5 elementos, que se denomina de Hamming, y este filtro tiene 2 pesos, las 2 colas son negativos. ¿Sí? Y vamos a ver cuando lo comparamos. ¿Y qué logra este filtro con los coeficientes negativos? De alguna forma logra una banda de paso más abrupta, ¿sí? ¿Lo ven? Más abrupta, a costa de un sobreimpulso en alta frecuencia. ¿Sí? Hay algo que no sé si dije, pero nosotros podemos combinar los filtros. Por ejemplo, podemos hacer primero, imaginemos que nos pasamos, no podemos probar, ¿no? Si quieren, que hacemos, por ejemplo, un primer filtrado con un filtro de Hamming, como está en rojo. Entonces, al hacer eso, atenúa mucho las altas frecuencias. Y después le pasamos un filtro de Hamming. O al revés, hacemos el filtro pasamos el filtro de Hamming y después el de Hamming. Entonces la combinación de los dos puede llegar a dar una respuesta en frecuencia que tiene un poco de los dos. O sea, atenúa en alta frecuencia, atenúa mucho en alta frecuencia y es más o menos abrupta en baja frecuencia. O sea que todos estos filtros y también los de media móvil lo podemos usar diseñando un pipeline, o sea, una sucesión de procesos donde primero nos llega la serie temporal cruda y después de pasarlo por esos procesos nos queda curada. Y lo podemos ir tuneando ese proceso, ese pipeline, hasta lograr el efecto que necesitamos. Bien. ¿Alguna pregunta de filtros pasabajos? No, a mí lo que me pasa es que Sí. me cuesta con la serie de tiempo que nosotros estamos trabajando, como encontrar la necesidad, digamos, de, acá tengo que aplicar este filtro, acá tal otro, es como que... No necesitas, si no tenés la necesidad, mejor. No, es que tal vez tengo la necesidad y no me doy cuenta, eso es lo que digo, es como que no termino de... Ah, ok. O sea, yo entiendo que el filtro es esto, para separar el ruido de la señal, Sí. pero veo mi serie de tiempo y no sabría qué filtro aplicar, no sé, o sea, Está bien. cómo definir eso. Está bien, te entiendo. Bueno, ahora en la próxima clase, cuando presenten, lo podemos ver entre todos. Claro. En principio, lo que podemos decir que la idea, como en cualquier curación de datos, es maximizar la información y minimizar el ruido. Entonces, a partir de ahí, trabajamos. Por eso que está bueno, como vimos desde el principio de esta materia, está bueno ver la serie temporal en el dominio de la frecuencia, porque eso nos puede dar una idea de en qué parte hay Sí. información y en qué parte no. Sí, tal cual, si uno ve como algo muy extraño, sí se detecta, pero ya te digo, como que puedo ver que la curva, que es como un serrucho, puedo ver algo, pero es como que me cuesta identificar el filtro que me convendría aplicar. Pero si no, después me quedo después y te muestro, te consulto. Dale. Bien, seguimos entonces. Bueno, entonces, otro tipo de filtros que se pueden hacer son las derivadas. Que las derivadas son filtros pasa-altos. Y aquí vemos dos derivadas. La derivada de 2 elementos y la de 3 elementos. 3 elementos porque el elemento del medio no lo ponemos que 0, directamente quedó en 0. Y vamos a ver cómo se ven en el dominio de la frecuencia. O sea, tenemos
la de 2 elementos en negro y la de 3 en rojo. Entonces aquí vemos que en realidad la de 3 elementos es un pasabanda. ¿Sí? ¿Se ve que es un pasabanda? Y estrictamente la de 2 elementos es un pasaltos. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, el pasaltos de 2 elementos, si bien es muy bueno, muy utilizado, una de las críticas que tiene es que las altas frecuencias, donde generalmente hay ruido, es difícil que en las frecuencias más altas haya información. Porque si hay mucha información en las frecuencias más altas, el diagnóstico podría ser que la frecuencia de muestreo fue muy justo o directamente inadecuada. Entonces, este tipo de filtros, como deja pasar mucho las altas frecuencias, es como que amplifica el ruido en muchas aplicaciones. Entonces ese filtro, la derivada de 3 elementos, es como una mejor versión, porque deja pasar en esa banda de paso y en altas frecuencias atenúa. ¿Sí? Pregunta, ¿entonces los filtros pasa alto en general van a tener este problema también? ¿O? Mira, yo diría que más que un problema, son así, funcionan así, puede ser bueno, depende de cómo lo usemos. Mi comentario tiene que ver con que en algunas aplicaciones, si hay mucho ruido en alta frecuencia, está buena la alternativa a la derivada de 3 elementos. No es eso, nada más. Perfecto. Y tenemos también la derivada de 4 muestras, de 4 elementos, donde vemos cómo se reparte un poco los pesos. Y en este caso, también lo que tenemos es tipo pasabanda, pero se corrió hacia las bajas frecuencias. Ahora, esto en realidad también puede no ser un problema, como dijimos recién, si combinamos. Si, por ejemplo, una señal viene muy ruidosa y bueno, le pasamos primero a un pasabajos, le sacamos el ruido y después la derivada de 2 elementos, y como ya el ruido ya se fue prácticamente, no importa, no hay problema. Es más, le diría que es una buena práctica pasar un filtro pasabajos antes de hacer una derivada. Pero todo depende de lo que estemos haciendo. Por eso que hay que probar. No hay ninguna receta absoluta. Hay que ir probando de acuerdo a la serie temporal que tenemos y a lo que queremos lograr. Bueno, ¿alguna pregunta a los filtros FIR? ¿Estamos bien? Bueno, pasamos a los filtros IR, si no, me dicen. ¿Estamos bien? Bueno, filtros IR, o sea, filtros de respuesta infinita al impulso. Quiere decir que una vez que le pusimos un impulso a la entrada, la salida no se extingue al poco tiempo, sino que sigue, o sea, respuesta infinita. Y esto pasa porque estos filtros están realimentados. Y aquí vemos la forma. Para, por ejemplo, tener la salida a la muestra n, tenemos una parte, una sumatoria, que utiliza las entradas, o sea, esta sería la parte moving average, ¿sí? Y tenemos una parte que la construye con salidas anteriores, ¿sí? Porque el K empieza en 1. Entonces, la salida actual es una combinación de entradas, de las entradas, ¿sí? Por los coeficientes de la señal que queremos filtrar X, y
las salidas anteriores, también con una serie de coeficientes. Entonces, este tipo de filtros también se denominan moving average, o sea, por esta primera parte, esta primera componente es la de moving average, es la misma forma que vimos antes. Y la parte regresiva. O sea, son moving average y autorregresivos. Y cuando Y una pregunta, estudiemos ¿esto en una... sería, Sí. por ejemplo, un exponential moving average? ¿Sería uno de estos filtros? Sí, sería una forma de estos filtros. Es más, cuando estudiamos forecasting, la idea del forecasting es modelizar a la serie temporal, llevarla a una forma de un filtro equivalente de este tipo. Eso es lo que hacen moving average, autorregressive. Autorregressive moving average, perdón, así sería. Viene de acá. ¿Sí? La idea ya lo vamos a ver cuando estudiamos forecasting, es calcular estos coeficientes de la parte moving average y de la parte autorregresiva, calcularlos, pero en base a la señal. O sea, ahí no están filtrando, ahí en esa aplicación los filtros se están comportando como la señal. ¿Sí? No, pero no me quiero adelantar porque no era la idea de la clase de hoy, pero se las cuento para que vean cómo está enganchado esto, ¿no? Cómo está todo vinculado, todos estos temas. En la clase de hoy, para nosotros es un filtro, es un tipo de filtro. Entonces tenemos el filtro IR2, o sea, un filtro IR de 2 elementos nada más. ¿Cómo sería? La salida al IR2, la salida actual, o sea, para la muestra N, es la entrada actual por 0,5 menos la salida anterior por 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo implementamos? Esto podría ser una forma. Hay funciones también en R, hay paquetes de esto. Pero aquí lo vemos como hacemos directamente, como ni siquiera es una sumatoria, ¿no? Porque lo hace muestra a muestra, ¿no? Y como vemos cómo calcula, cómo usa el coeficiente A, ¿sí? Para la entrada actual y el coeficiente B para la salida anterior. Entonces aquí sí, como lo estamos haciendo en el dominio del tiempo, como lo estamos haciendo en el dominio del tiempo filtrado, necesitamos que la señal de entrada sea un impulso. Y acá lo generamos el impulso. Ponemos la serie tiempo X, primero todo en 0, y una muestra solamente, la segunda muestra la ponemos en 1. O sea, acá tenemos un pequeño impulso ahí, ¿sí? Como entrada. Entonces, en este caso sí está el impulso. Y si filtramos la señal impulso, la salida va a ser la respuesta del filtro, conceptualmente. Entonces, hacemos la transformada de Fourier de la salida, aquí, y la ploteamos. ¿Y qué nos da esto? ¿Sí? ¿Nos da esto? Sí, está bien. O sea, un ¿Sabías que filtro... diga menos 0,5 y se resta? Es como medio y Sí, medio. sí, se Ah, resta. ok. No, porque es como compensa, es como si hubiera sido la suma de 0,5 y 0,5. Sí. Acá, ok. Y entonces, ¿qué tipo de filtro es este? Pasa Abajo. bajos. Pasa bajos, exactamente, pasa bajos. ¿Y cómo se controla la frecuencia de corte? Cambiando la relación de estos dos coeficientes. Nosotros en este primer ejemplo lo vemos como 0,5, 0,5. Entonces, si lo cambiamos y le ponemos 0,3 y 0,7, lo hacemos de nuevo y lo comparamos con el anterior, vemos que vamos bajando la frecuencia de corte. A medida que hacemos más grande la parte negativa, va bajando la frecuencia de corte. ¿Sí?
Entonces, de esa forma lo tuneamos al filtro. Y esto es interesante porque computacionalmente es muy económico. Porque tienen que hacer 2 multiplicaciones y una resta. Y podemos lograr, y cambiando esa relación entre coeficientes, podemos lograr tunear la frecuencia de corte en un rango muy amplio. Si nosotros queremos hacer lo mismo con un FIR, ¿cómo hacemos para cambiar la frecuencia de corte en un FIR o en un moving average? ¿Cómo hacíamos? Si queremos ir bajando la frecuencia de corte. ¿Se acuerdan? Lo que necesitamos hacer es aumentar la cantidad de coeficientes. ¿Sí? Entonces este tipo de filtros está bueno porque siempre son dos coeficientes. En cambio en un moving average o en un FIR tenemos que poner 3, 5, 7, 10, 15, 20. Por eso que podemos decir que computacionalmente esto es más eficiente. Cuando hablabas que es inestable es porque esa recursividad puede no converger. No, Y si en no teoría debe si irse no, atenuando con el tiempo. claro, tiene 2 problemas este tipo de filtro. Una es que la suma estrictamente tiene que ser menor o igual a 1. Porque Ok. si no, no, pierde la convergencia. Y la segunda es que no es bueno, no es lineal la fase. Nosotros no estamos mirando la fase, pero la fase puede ser muy importante cuando hay muchos componentes, porque si les corre la fase, la señal puede llegar a estar distorsionada. Entonces, esos son los 2 problemas que tiene este tipo de filtro. El primer problema no es un gran problema, porque si está bien diseñado no va a haber problema. O sea, si cumplimos con que sea menor o igual a 1, todo bien. Pero el segundo problema es algo que no lo podemos arreglar, que es así, es la naturaleza del filtro. ¿Puedo hacer una preguntita al respecto? Sí, adelante, por favor. Entonces, si vos tenés que comparar 2 corridas de series temporales, podría tener un problema esto, ¿no? Porque si me desfasa una respecto de la otra... Exactamente, sí, No, sí, hay que probarlo porque si te cambia mucho la fase de justo las componentes que para vos son importantes, y entonces no te sirve para comparar, para hacer, por ejemplo, una correlación, porque estás cambiando lo que querés medir, exactamente. Entonces ahí quizás sea más adecuado usar un filtro de media móvil o un FIR, como los que vimos. ¿Sí? Y aquí tenemos sí, cómo gracias. lo vamos tuneando. Y con el IR también se puede hacer una derivada. ¿Sí? Y la derivada tienen, por ejemplo, sería la del rojo, también es pasa alto, como la otra derivada que vimos antes, pero tiene una respuesta en frecuencia bastante distinta. Quizás parece que no es muy útil, pero depende. Porque algo quizás bueno que tiene esta derivada es que deja pasar las bajas frecuencias, no es como la otra que atenúa, que empieza en 0. O sea, es otra alternativa. Y si la vamos cambiando, también vamos cambiando esa frecuencia de corte de la derivada. O sea, al igual que el filtro pasabajos IR, cambiando la relación de los coeficientes, cambiamos la frecuencia de corte. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se vio la idea, el concepto general de FIR y de IR?
Son como alternativas que nos ayudan a poder elegir lo más adecuado para nuestro proyecto. Bueno, ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Esto les pasé. ¿Pudieron bajarse el notebook que subí al campus? Yo lo bajé recién. Así que lo pueden correr ustedes, estos ejemplos. Este archivo está de la clase anterior. Lo habíamos subido en la clase anterior. Entonces primero levantamos el archivo CSV y ploteamos en ese archivo. Sí, tenemos la variable A y la ploteamos, la serie temporal A. Entonces acá podemos decir que hay una componente como de un ciclo a lo largo de 250 y pico de días, ¿sí? 256 días, y tenemos otras componentes, que parecería como que hay 12 senoides ahí y otras cosas, ¿sí? En realidad esto lo sabemos más porque fue simulada que otra cosa, porque si nos viene así crudo es difícil decir, la verdad es muy difícil mirar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos un FIR, ¿sí? Una derivada de 3 muestras, como está ahí. ¿Y qué hicimos? Le dejamos pasar las altas frecuencias. Entonces, como es filtro pasa altos, como es un filtro pasa alto, le sacó la constante, porque todo esto está alrededor de un valor constante, que se podría calcular fácilmente como la media de todo, de todos los puntos de la serie temporal. Como es filtro pasa altos, lo filtró, lo dejó alrededor de 0, y también filtró la muy baja frecuencia, que es ese un ciclo que tenemos acá, y también otras frecuencias bajas. Entonces quedaron las altas frecuencias, lo que vemos en rojo. En una clase anterior que habíamos visto descomposición de una señal, esta misma señal la habíamos hecho todo con filtro de media móvil. No habíamos usado la derivada. Un efecto similar a este lo habíamos logrado restando a la señal original una salida de un filtro, ¿se acuerdan? O sea, tenemos una alternativa acá, que es la derivada, para sacar las altas frecuencias. Entonces acá también a la señal original le podríamos llegar a restar esto y nos queda como una señal sin las altas frecuencias, por ejemplo. Y entonces vamos a ver cómo sería en el dominio de la frecuencia. Y acá vemos en negro es la señal original y en rojo después de la derivada, ¿sí? Y acá vemos el efecto pasa altos, en realidad más pasa banda, ¿no? Por lo que habíamos visto. Y si le pasamos un filtro de Hanning, que es un filtro pasabajos, tenemos esto. Nos filtró las altas frecuencias, estos piquitos, ¿sí? De alta frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia, ¿cómo sería? Sería así. Como vemos, sacó componentes a partir de 30, por ejemplo, empezó a filtrar. Y en 100 ya atenúa casi totalmente. ¿Sí? Y ahí está. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Respuesta?